Amén. Y tal vez esto es parte de lo que quiero hablar hoy, amados, porque estamos en tiempos tan difíciles, todo suena tan espiritual. Amén. Todo suena tan perfecto. Todo suena tan bien. Si ustedes me preguntan a mí, hermano, ¿usted quiere nadar contra corriente o ir a favor de corriente? Es más fácil ir a favor de corriente. Pero ir a favor de corriente no me lleva a donde necesito ir. Ir a favor de corriente no lleva a los míos a donde yo quiero ir. Ayer estuvimos mi esposa y yo ministrando en una congregación. De estos lomos que el Señor ha sido misericordioso, ya salió una generación de hombres que hoy le sirven a Dios. Pastores, gente que anda por el mundo predicando, que ustedes ni conocen, pero ya salió una generación. Tengo que agradecerle a Dios que cuando llegue allá ya hay un legado que he dejado en el reino. Y sé que de aquí saldrán más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que Dios les ayude a mantener el corazón correcto para que puedan salir. Porque de esa generación que caminó conmigo, la mayoría no lo logró. Y no lo logró no porque Dios no quería, no lo logró porque en el camino los corazones se oscurecen, en el camino los conceptos se dañan, en el camino empezamos a negociar con cosas que no se pueden negociar, en el camino el diablo empieza y lo hace de una manera tan sutil, porque el diablo no necesita que yo negocie para el mundo completo, solo necesita que yo negocie algo para mí, que negociándolo para mí ya le abrí la puerta para el resto. Por eso el Señor dijo, el príncipe de este mundo viene a mí, pero en mí no haya nada. Por eso el Señor dijo, me he santificado a mí mismo para que ellos en mí sean santificados. Amén. Amados, si hay algo que cuidar en esta época es nuestro corazón. Estamos tan cerca, se siente tan cerca la venida del Señor. Estamos tan cerca de alcanzar aquello que hemos esperado por años y que otros han esperado por siglos, que sería increíble, como dijo Pablo, que después de haber sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Por eso la Biblia dice, ya que tienes tu corona, reténla. ¿Sabe qué es retener? No es guardar, no es sostener, no es poner por allí. Retenerla quiere decir que siempre se está generando un esfuerzo por perderla. Retener algo es conservarlo con cierta fuerza. Y yo deseara decirle a la gente que no hay riesgo de perder esto, pero no sé. A como pareciera que algunos convencen en decir que no se pierde, parece que otros convencen en decir que sí se pierde. Y como nadie se pone de acuerdo, yo me voy a ir por la más complicada porque no sé qué me espera ya. Amén. Amados, ¿quién aquí ha ido a hacer algún trámite y se lleva hasta los papeles que no ocupa? Hasta los que no pidieron. ¿Da que sí? Porque uno dice, es que es capaz de que me lo piden. Amado, y eso por un trámite. Ahora por la salvación yo prefiero ir sobrado. Prefiero ir sobrado que ajustado. Porque no sé cómo funciona aquello. Al final de cuentas somos tan humanos y tomamos decisiones o tomamos interpretaciones que no sabemos cómo funciona allá. Mejor no nos la jugamos. Y yo quiero hablarle a usted en parte de esto porque, amados, el estrago del pecado es dramático. Amén. El estrago que el pecado produce en la vida de alguien es tan dramático. En estos días, y lo conté en la vigilia, tuve una conversación con alguien y le decía, amado, cuida tu vida. Cuida tu vida con el ejemplo que estás viendo. Toma tu vida y cuídala. Porque la gente se va en el deleite del pecado, pero la gente no mide el costo del pecado. Amén.
contándoles de esto mismo que me pasó. Perrito con ojos azules. Es un perro gringuillo, un perro gringo, un perro alemán. Unos ojos azules preciosos. Linda la perra. Amados, cuando trato de traerme esa cosa y hay que empezar a pagar. Me cobraron un boleto de avión que yo le dije a la muchacha, oiga, ¿y si yo me voy abajo y mando el perro al río? O sea, no saldrá más barato. O sea, la gente mide lo bonito, pero la gente no mide el costo. A veces no medimos el costo, la implicación de aquello en lo que nos estamos metiendo, de aquella verdad de la que nos estamos alejando, de aquella doctrina de la que nos estamos alejando, de aquel estilo de vida del que nos estamos alejando. Amén. Solo estamos siendo llevados porque aquello se ve bien, se ve bonito, pero el costo es carísimo. Amén. Y entonces yo quiero hoy entrar aquí en algo. Hoy, semana 19, hemos venido hablando de la vida de Pedro y llegamos a una parte donde ya no es el mismo Pedro. Es un hombre que, si bien no está todavía del todo formado, ya va bien, se va viendo poco a poco lo que Dios quería hacer en él. Así que Pedro, usted conoce la historia, llega al templo a orar. Acostumbraban a orar 3 veces al día. Y cuando llega al templo hay un cojo tirado en la puerta. ¿Se acuerda? El cojo se le queda viendo como pidiéndole limosna y Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y ese es el nombre de hoy, pero lo que tengo te doy. Amén. Amados, qué cuidado hay que tener. Porque yo puedo estarle dando a alguien algo que no le va a servir para nada. Usted sabe que una de las cosas que produjo la que parece ser una de las mayores catástrofes navieras, que fue la del Titanic, y la del otro barco más grandote que había, que también se hundió, es que cuando chocó el barquito, no habían suficientes botes salvavidas para meter a toda la gente que iba en el barco. O sea, qué bonito es ofrecerle a la gente un crucero. Qué bonito es ofrecerle a la gente diversión por una semana o 15 días. Pero qué feo es que si en algún momento ese crucero cae en desgracia, yo tenga que decirte que no tenía el seguro para resguardar tu vida. Qué feo es decirle a la gente que pasar por este reino es un paseo de flores. Que no se preocupen por nada porque la gracia lo cubre todo. Y sí, lo cubre todo. Pero qué duro es cuando llega el momento de la angustia, de la situación difícil, no haberle enseñado a la gente cómo sobrevivir. Amén. Entonces, ahí le pongo de lo que dije, Hechos capítulo 3, verso 6, ahí lo tienen su aplicación, aquí se lo van a poner arriba también. Amén. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Gracias, aleluya. Están todas. Usted no sabe que ahora que estuve de viaje, alguien llega, vengo yo y digo, y esa gente que ha andado en cuanta cosa el mundo le permite. Y alguien, una hermana por allá atrás grita, amén. Ajá, exacto. Y entonces se hace un silencio y le digo, bueno, hermana, gracias por compartir su testimonio con nosotros, pero no era necesario. O sea, pobrecita, pero bueno. Después viera al final del culto toda avergonzada, pero bueno, oiga, amado, esta es una generación a la que el Señor salva, y esta generación marca, impacta toda una generación y hasta nuestros días. Lo que estos hombres y mujeres produjeron fue impresionante. Sus vidas dejaron una huella positiva que nos alcanza hasta el día de hoy. Toda la doctrina que tenemos está basada en la vida de estos hombres y mujeres. Amén.
Así que nosotros tenemos que pensar en esto y escúcheme, aquí vamos poco a poco, porque, yo me he dado cuenta de algo, que las cosas no fluyen por lo que yo quiero, las cosas fluyen por la necesidad que hay. Así que si yo llego a un lugar a ministrar y algo pasa, no pasa porque yo voy cargado de gloria, pasa porque alguien ocupa eso. ¿Me entienden esto? Amén. Así que cuando la Biblia dice que Pedro caminaba y sacaban los enfermos para que su sombra cayera sobre ellos, ¿por qué se sanaban? Porque estaban enfermos. Ayer estaba predicando y le pregunto a la gente, ¿qué se ocupa para tener un milagro financiero? Esto se despliega de un testimonio que habían dado previo a mi predicación. Entonces, fe, sí, pero antes de la fe. Estar en Cristo, sí, pero antes de estar en Cristo. Y así empezaron a decir cosas. ¿Qué se ocupa para tener un milagro financiero? Pues estar quebrado. ¿Para qué ocupo un milagro financiero si estoy rebosando de dinero? ¿Para qué ocupo una sanidad si estoy sano? ¿Para qué ocupo una liberación si estoy libre? ¿Para qué ocupo etcétera, etcétera si lo tengo? Lo que necesito es no tenerlo para que Dios me haga el milagro. Así que cuando sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro cayera, ¿por qué se sanaban? Porque estaban enfermos. Y porque la sombra de Pedro milagrosamente producía lo que el necesitado ocupaba. Por eso Jesús tenía la costumbre de preguntar, ¿qué quieres que te haga? Porque no necesariamente el ciego quería ver. Usted y yo podemos deducir, viene ciego, quiere ver, y si no, Jesús le preguntaba a todos, ¿qué quieres que haga contigo? El Señor nunca dio por evidenciada la necesidad de una persona por lo que se estaba viendo. Y usted y yo tenemos que entender que los talentos de Dios, lo que Dios nos da, acciona acorde a la necesidad. Este hombre estaba allí, estaba tirado, ocupaba una limosna. Pedro se da cuenta que su problema no es que le den o no le den, su problema es que está tirado allí. Amén. Así que, ¿qué pasa con esto? Número uno, cuando esta gente se enfrenta a Pedro, reciben lo que ocupan. Ahí le pongo sombra número uno. Hay una sombra en tu vida que sana, indistintamente de lo que sea. Porque usted y yo hemos asociado que la sombra de Pedro sanaba enfermos, pero la sombra de Pedro no solo sanó enfermos. A donde Pedro llegaba algo pasaba. Y usted y yo tenemos que entender que si el Espíritu está en nosotros, a donde lleguemos, nuestra sombra tiene que producir algo. No necesariamente solo sanidad física, tal vez liberación, tal vez conversión, tal vez restauración, tal vez perdón, no sé. Ahí le pongo Hechos 5, 15 al 16, dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ahí le vuelvo a repetir la cita que ya habíamos leído. Amén. Entonces, amado, puede ser que usted y yo no tengamos don de sanidad, pero tenemos muchas gracias que Dios nos ha dado. Y cuando usted y yo entramos a un lugar o llegamos a un lugar, nuestra sombra tiene que producir algo. Esta fue una generación que marcó profundamente a otra. ¿Por qué? Porque su estancia en el lugar producía algo. Amén. Porque cuando llegaban a un lugar algo pasaba. Dice que era tanta la fama de lo que pasaba, que de otras ciudades traían no solo a los enfermos, a los endemoniados también. O sea, cuando Pedro pasaba, hasta los endemoniados eran libres. Amén. Ahí le pongo, puede ser que no tengamos el don de sanidad, pero tenemos muchos otros obsequios que darle a la gente. Aquel paralítico recibió lo que necesitaba y nuestra sombra puede contribuir para que hombres y mujeres conozcan al Salvador, quien puede darles lo que buscan y además llevarles a la eternidad. Usted y yo, amados, tenemos que entender esto y tenemos que empezar a accionar de una manera distinta. El costo de ser su discípulo es que después de todo este proceso difícil que hemos hablado de Pedro, amén, ya no es Pedro, sino que es el Señor a través de Pedro el que está haciendo aquellas cosas.
Pedro sanó al paralítico, al cojo del templo, porque era lo que el cojo ocupaba. Pero si el cojo hubiera ocupado otra cosa distinta, la hubiera recibido aquel día. El asunto es este: cuando nosotros llegamos a un lugar, nuestra sombra tiene que producir algo. Hay mucha gente que entra bajo nuestra sombra. ¿Qué están recibiendo? ¿Están recibiendo lo correcto o lo que me inventé? ¿Están recibiendo lo que la palabra dice o lo que yo he querido interpretar porque me conviene personalmente? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Es que yo soy responsable de estas cosas. Amén. Dios me manda a los necesitados porque Dios sabe que nosotros somos la gente que puede suplir a través de su Espíritu Santo sus necesidades. Amén. Así que yo tengo que cuidarme mucho de que me surto. No somos de los que llegamos a una pulpería, alguna tiendita de estas para los que nos ven desde afuera, a comprar algo. Tienen leche. Uy, se acaba de ir la última. ¿Tendrá arroz? Uy, se fue la última esta mañana. Porque nunca le dicen no hay, siempre inventan que la última se acaba de ir. Pero para mañana hay. ¿Y qué salimos diciendo? Y candados no tiene. ¿Verdad que sí? Para que cierre esto de una vez por todas. Amados, si nosotros no somos gente que le está dando a las personas lo que necesitan realmente, oye, ponle un candado a tu negocio espiritual y cierra. Porque lo que le estamos ofreciendo a la gente no es lo que Dios dice. Yo tengo que mantener mi corazón sano y fiel a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, me mantenga en lo que me mantenga y sea con quien sea. Yo me acuerdo una vez y he contado aquí, espero que mi hermana no esté viendo esta prédica. La mayor, la morena, la que vive en... No. Hay una que ya no es tan morena, gloria a Dios. Íbamos en un taxi hablando y yo le decía, fulana, la Biblia dice. Sí, pero a mí me da la gana hacerlo así. Pero la Biblia dice. Sí, pero yo quiero hacerlo así. Y ella tiene un método muy sarcástico. Cuando está enojada o cuando algo no le gusta, se vuelve sarcástica. Siempre fue así. Entonces llegaba y me decía, yo le decía, pero la Biblia dice. Sí, pero yo quiero así. Dígame si no soy linda. Así se hacía, se daba besos. Y entonces yo llego y agarro la Biblia, pero ya estaba, amados, listo como Jesús para sacar del templo a los mercaderes. A ese nivel de gloria. Yo agarro mi Biblia, que siempre fui de Biblias grandes y bonitas y sabrosas. Agarro la Biblia que la llevaba en el regazo y en lo que quedaba en el asiento en medio, la agarro y la tiro así hasta que rebotó en la mesa y le digo, está bien, si para vos este libro es una porquería, hace lo que te dé la gana. Ahí ya se quedó callada. Porque a ver, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo sé a quién respeto. Y yo sé a quién me debo. Y yo puedo estar jugando con el pecado. Y puedo tener 4 o 5 personas que me lo aplaudan, pero al final de cuentas ese libro no engaña. Yo he contado aquí como testimonio y ahora lo puedo contar con más libertad porque mi mamá ya no está, ya partió con el Señor, ya es una santa, aleluya. Aquí compartiendo los pecados de la familia. Que mi mamá había entrado en una relación con un señor que no era mi papá. Ahora, es mucha la historia también, no piensen que es que mi mamá se fue con otro. No. Mi papá ya se había ido como con 5, aleluya. Pero mi mamá empieza a salir con otro señor, pero había algo aquí que le decía, no estás bien. Entonces se fue a una iglesia y en la iglesia el pastor le dijo, perfecta. Y ella salió de ahí con el perfecto, pero aquí en el corazón había algo que le decía, no estás bien. Así que se fue a otra iglesia, consultó a otro pastor y le dijeron, estás perfecta. Así que ella ya salió con 2 experiencias que le decían, estás perfecta, pero algo en su corazón le decía, no estás bien.
Y así anduvo como por 5 congregaciones. En las 5 le dijeron, estás sobrada. Pero en su corazón algo le decía, no estás bien. ¿Quién cree que prevaleció? Gracias al Señor. El no estás bien. Porque usted y yo podemos inventarnos lo que queramos, pero la sombra nuestra tiene que sanar a alguien. Y no solo sanamos lo físico, sanamos el alma, sanamos el corazón, sanamos la mente, sanamos muchas cosas que están pasando dentro de la vida de las personas. Tu sombra y mi sombra tiene que sanar a alguien. ¿Me entienden esto? No puede ser posible que tú te topes o yo me tope con un enfermo y siga igual de enfermo. O peor, porque ahora tiene argumento para mantener su enfermedad. Aleluya. Me encanta su silencio. Gloria a Dios. Amén. La gente viene a ti, Dios te la trae porque esa gente tiene la búsqueda de algo. No le podemos dorar la píldora. Pablo habla de la gracia, pero díganme, punto número 1, ¿cuándo se dio cuenta Pablo que tenía pecado? Vamos, estudio de Biblia. ¿Cuándo se dio cuenta Pablo que era pecador? No, cuando entró la ley. ¿Se acuerda? Pablo dice, yo no conocía que había pecado hasta que me fue enseñada la ley. Y la ley me mostró que era pecador. Y Pablo luego viene y dice, ¿cómo conoció la gracia? Conoció la gracia porque la ley se volvió el ayo que le llevó a la gracia. De manera que Pablo dice, la ley no es carnal, la ley es espiritual. El carnal y vendido al pecado era yo, pero la ley era espiritual. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrarme que estoy en pecado. ¿Y cuál es la función de la ley una vez que me muestra que estoy en pecado? Ser el ayo, ser el guía que me lleva a la gracia. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entienden esto? Sí, amados del Señor. Y tal vez con esto quiero entrar a la segunda. Sombra número 2. La sombra de Pedro también reprendía. Estoy hablando, amados, como un ejemplo. Y es un ejemplo de lo que tiene que producir la vida de alguien cuando se topa con alguien. Amén. Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Usted conoce lo que dice esta historia. Aquí esta sombra no está sanando. Aquí esta sombra está reprendiendo. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amados, es que no podemos irnos solo por el lado de la reprensión o solo por el lado de la misericordia, porque las cosas vienen juntas. Yo no sé que soy pecador hasta que alguien me muestra la ley de Dios. Y la ley de Dios me muestra que soy un hombre vendido al pecado. Y cuando soy un hombre que tiene el conocimiento de su pecado, esa misma ley me lleva a entregarme a la gracia. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Esto es doctrina básica, amados del Señor. Cuando Pedro se enfrenta a Ananías y a Zafira y les dice, ¿qué pasó con el dinero? ¿Por qué vienen aquí diciendo que lo entregaron todo cuando no es cierto? Ahora, amados, pregunta importante. No levante la mano, eso sí, ni diga amén como aquella hermana, gloria a Dios. Pero ¿quién aquí en algún momento dado no ha entregado todo lo que tenía que entregar? ¿O quién aquí no dio todo lo que tenía que dar? Estoy hablando humanamente hablando. ¿Ah? ¿O no hice todo lo que tenía que hacer? De alguna manera yo hice uso fraudulento, incliné la balanza a favor mío y la balanza no fue justa totalmente. ¿Le ha pasado? ¿Lo habrá hecho en algún momento dado? Yo voy a vender esto, pero es que esto venía con esto y esto otro está muy bonito. Lo voy a vender solo esto. Esto no. Estás inclinando la balanza a tu favor. Ahora pregunta,
todavía más sencilla. ¿Alguien aquí habrá mentido para no ser pescado bien feo? No levante la mano ni diga amén. ¿Alguien aquí habrá dicho, no, 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 costó 500 y había costado 350? ¿Verdad que normalmente cuando vendemos algo lo vendemos más caro para que nos den lo que queremos? De alguna manera eso es inclinar la balanza a nuestro favor. Y yo pregunto, ¿será posible que eso merezca que alguien muera? O sea, ¿no valdría para Ananías y Zafira una regañadilla? Digo yo. O sea, yo siendo Pedro me los llevo a la oficina. Les digo, amados, qué feo, todo el mundo se dio cuenta. O sea, al final de cuentas el terreno es de ustedes, ni se preocupen. ¿Me entienden esto? Amados, si ustedes supieran las cosas que a mí me han ofrecido y que yo en su momento, que son muchas, no una, son muchas, y que yo en su momento he dicho, bueno, manténgalo ahí, si Dios dice que hay que recogerlo, lo recogemos. Pero me ha pasado N cantidad de veces. Si usted supiera cuánta gente me ha invitado a mí a orar y me ha dicho, hermano, y si usted llega y ora y se vende esto o se hace el milagro, yo le voy a dar al Señor. Y cuando el Señor les hizo el milagro, como que se los tragó la tierra. Ahora, ¿usted cree que esa gente se murió? Yo creo que ahí andan felices, lo que seguro ya se comieron lo que vendieron, pero andan felices. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite que esta gente muera? Ahí le pongo esto, escuche por favor. Ahí le pongo, podríamos pensar que el castigo fue severo, pero Dios estaba grabando la siguiente enseñanza en el corazón de su iglesia temprana. ¿Qué estaba grabando en el corazón? Uno, que toda mentira está dirigida contra Dios, no contra el ser humano. La gente piensa que le miente a uno. Lo que la gente no ha entendido es que no me están mintiendo a mí, es a Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entienden esto? La gente piensa que le miente a un líder. No, no, le están mintiendo directamente a Dios. El problema no es con uno. Uno, amados, es un pellejo guindando en la nada. Si yo le agarro a usted en una mentira, ¿qué es lo más que le puedo hacer? Si no es nada, regañarle. Cuando digo no es nada, me refiero a no tener un cargo. Perdón, tal vez no era la mejor expresión. Si no tiene algún cargo, regañarle. Y después de eso, confiar en que Dios haga la obra, porque con qué le tallo. Y si ya usted sirve en la congregación, llamar y jalarle el aire y decirle la próxima vez le va peor. Y la segunda, sentarle un ratito para que entienda. Pero es lo más que yo le puedo hacer. Pero esta gente llegó y mintió y quedaron muertos. Hermano, pero yo he mentido y no me he muerto. No sé, habría que ver qué tal está tu vida espiritual desde hace algunos años para acá. Porque la gente a veces no se da cuenta, pero nosotros notamos que el semblante decayó, que su fe no es la misma, que su corazón ya no vibra igual, que su servicio ya no es tan transparente. ¿Saben qué estaba haciendo yo hoy? Mire, todavía ahorita me estaba quitando. No me había fijado que tenía una mancha aquí. ¿Saben qué estaba haciendo en México? Pintando tablas, lijándolas, barnizándolas y pintándolas para que pudiera estar listo el altar donde me iba a parar a predicar el viernes y el sábado. Y mientras estaba ahí, tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que está recién convertido y qué conversación más fantástica. Qué horas más buenas tuvimos donde pude hablarle tantas cosas del Señor. Dejamos de ser iguales y ya no nos damos cuenta nosotros mismos
Pero seguimos viviendo como si todo estuviera bien, pero no nos damos cuenta que a quien le estamos mintiendo es a Dios. ¡Qué silencio! La mosca. Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Y cuántas veces hemos sentido realmente que nuestra mentira fue contra Dios? Nunca, o muy pocas veces. Siempre pensamos que le mentimos al líder, siempre pensamos que le mentimos al papá o a la mamá, siempre pensamos que le mentamos también, aleluya, porque hay gente que te miente y te la mienta, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno. ¿Ah? Pero muy, pero muy pocas veces nos damos cuenta que al que le estamos mintiendo es a Dios. ¿Por qué? Porque toda verdad procede de Dios y toda mentira procede del diablo. Ahí le pongo, creemos que saldremos librados de jugar perdón, el Señor es el dador supremo de toda ley universal y son sus leyes las que violamos cuando no decidimos irnos por la verdad. Amados, díganme ustedes cuál ley he puesto yo que está escrita en la Biblia. Es más, dígame cuál ley conoce usted de algún apóstol de estos modernos que hay ahorita que diga está en la Biblia, aquí está, inciso tal. Mire, los cristianos ni somos así, todavía los judíos tienen sus libros que son sus interpretaciones curiosas, ahí todos ellos han escrito lo que han querido y lo que han medio interpretado, pero los cristianos ni siquiera eso, tratamos de ajustarnos a la palabra. Entonces, ¿contra quién mentimos? Contra Dios, porque el dador de esa ley universal es Dios. Cuando Dios me manda a alguien para que mi sombra caiga sobre alguien y reciba aquello, y lo que esa persona encuentra no es lo que lo sana, no es lo que le reprende su pecado, sino cualquier cosa que yo me inventé. ¿Contra quién estoy pecando? ¿Contra quién estoy mintiendo? ¿Con qué estoy jugando? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Dos, la segunda enseñanza es que no debemos jugar con la verdad cuando le estamos sirviendo a Dios. Lo que es. Y punto, se acabó. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo, creemos que saldremos librados de jugar entre la verdad y la mentira, pero no es así. Amados, qué difícil es cuando uno se topa con alguien en este camino que te dice una media verdad para que media mentira quede escondida. ¿Verdad que sí? Y ellos vienen y dicen, la libré, ni cuenta se dieron. Hace muchos años, para que nadie venga y diga, está hablando de mí. De todos modos, aquí no ha pasado, gracias al Señor. Pero hace muchos años tenía un amado, un discípulo, que tenía que estar 1 hora. Y yo lo llamaba, fulano, ¿dónde estás? Aquí, ya llegando. Pero luego duraba 1 hora en llegar. Así que yo aprendí. Así que lo llamaba, brother, ¿dónde estás? Aquí, ya llegando. ¿Pero dónde es aquí? Aquí. Sí, aquí, pero ¿dónde es aquí? Es aquí, ya llegando. Pero decime dónde es aquí. Ya para cuando íbamos por el quinto, sexto aquí, ¿qué cree que usted que yo pensaba? Que el aquí no era llegando. Aquí, pero ¿por dónde es aquí? Aquí, por allá. Amado, hay gente que hay que prensarla. ¿Me entienden esto? Es como una vez, ya la verdad, yo empiezo a sufrir, no es broma, era solo para verte sudar, no es una broma. Es que él me dice, papi, siempre me pone ejemplo. Le digo, bueno. Entonces quería ponerla a sudar, ¿no? Oiga,
Amados, la gente que le sirve a Dios tiene que tener una integridad, porque Dios va a mandar gente a nosotros y nuestra sombra sana. Dios espera que nuestra sombra sane. Dios espera que nuestra sombra transforme. Yo sé que decir la verdad cuesta, tiene un valor para la persona que la recibe y para nosotros que la damos, pero es tal cual, no la puedo negociar. Porque esa persona va a ser sanada y por esa verdad o esa mentira que yo le di, que puede ser salva o condenada. Cuando alguien se me acerca para pedirme un consejo sobre segundas nupcias, porque tienen una vida desordenada, yo le digo, mire, ordene su vida, cásese porque hay que ordenarse. Hay salvedades en esto, porque a mí la Biblia lo único que me dice es que queda libre el que fue sometido o sometida a un proceso de adulterio. El que no lo cometió quedó libre de su pacto matrimonial. Pero fuera de eso no me da más excusas. Y hay gente que viene y dice, me divorcié por incompatibilidad emocional. Y yo dije, qué cosa más bella. Como decía mi amado José Rayo, como tráeme un martillo y un atún para abrírtelo en la frente. Aleluya. O sea, qué cosa más linda. Por incompatibilidad emocional. Y yo digo, qué lindo, espérate a ver dónde está eso en la Biblia. Amén. ¿Usted sabe cuántas veces aquella señora maravillosamente linda que está ahí atrás y yo no hemos sido compatibles? Hay que empatarnos porque hay que seguir. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Usted sabe cuántas veces aquella linda señora que está allá atrás no ha sido compatible conmigo, que me ha dicho, no, es que no estoy de acuerdo? Y entonces, ¿qué? Nos vamos donde un abogado y ponemos por incompatibilidad emocional. No, olvídate. Te metiste en eso, pero un juego de grandes. Ahora responde. Ahora responde. Pero a mí no me habían dicho eso. ¿Cómo que no? ¿Qué Biblia lees? Aleluya. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Me encantan las caras de algunos así. Yo sé que hay cosas que pasan, amados, y cuando alguien se me acerca y me dice, hermano, es que mire, hay una historia muy larga, usted no sabe, el tipo era un bagazo, la tipa era una cosa terrible, las cosas que me digan, yo entiendo que estas cosas pasan, y yo lo que le digo a la persona es, mire, ya, si va a andar desordenadamente, mejor cásese, arregle la vida. Nadie, ustedes me pueden haber oído y algunos sabrán si les ha tocado oírme hablar o he tenido que decirles esto. Les digo, nadie que le diga que le diga si te casas por segunda vez te vas al infierno al 100%, te están mintiendo. La Biblia no lo dice, pero tampoco dice que te salvas al 100%. La Biblia deja un vacío tan incierto que yo le digo, por lo menos ordene su vida, porque así cuando ordena la vida usted llega allá y le dice, bueno, Señor, la volé, pero en esta segunda lo hice bien. O sea, imagínese lo que es llegar y decir, la volé, y en la segunda también, y en la tercera, ¿qué crees? Y en la cuarta, ¿para qué me pregunta? Si ya sabe cómo fue las otras tres, olvídese. O sea, ¿cómo en la primera le fue horrible y en la segunda no aprendió nada? Por lo menos ordénese. Pero ojo, siempre le digo a la gente, pero cuando llegue allá, es Dios el que decide. Ni yo puedo decirle que se salva, ni yo puedo decirle que se condena. No tengo esa autoridad bíblica. Yo tengo que decir las verdades como son, amados. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Y si yo puedo intentar restaurar algo, voy a intentar restaurarlo. Yo no le puedo decir a alguien, no, te eche para adelante. ¿Cómo le digo yo a alguien que eche para adelante cuando le estoy poniendo en riesgo la vida eterna? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. La gente viene para que mi sombra les dé vida, no para que los deje peor. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Este es el costo de ser su discípulo, amados. Hay alguien aquí, amados del Señor, amén. Amén. Amados, es que nos gusta decir las cosas que emocionalmente nos parecen bien. Yo no estoy aquí para compartirle a usted mis emociones ni mis sentimientos. Estoy aquí para decirle la verdad. ¿Me entienden esto? Hermano, ¿y usted qué siente? Yo no siento nada, como el pollito drogadicto. No sentimos nada.
¿Me entiende esto? A mí me parece, a mí no me parece nada. Yo creo, yo no creo nada. Yo tengo que ajustarme a la palabra porque es esa sombra la que sana y es esa sombra la que transforma. Y puede hacer que la persona se vaya contenta o enojada. No le digo, mi madre hizo 5 intentos. ¿Usted cree que mi mamá no se fue contenta con lo que le dijeron? Claro, pero había algo que le decía, no estás bien, no estás bien. La gente se enoja con uno porque uno les dice la verdad como si uno fuera el que la escribió. La gente se enoja con uno porque uno no les acepta las cosas como si uno fuera el que no acepta nada, amado. Yo lo acepto todo, hasta un café si me invitan. Yo lo acepto todo. Hermano, es que hay que ser inclusivos. Está muy lindo. Hermano, es que hay que aceptarlo. Yo lo acepto todo. Pero cuando llegue allá, no sé si él te lo va a aceptar todo. Es más, ni siquiera sé si me lo va a aceptar a mí. Y como no soy yo el que van a poner a decidir quién entra y quién no, usted y yo vamos a hacer la misma fila. Mejor nos decimos si me digo la verdad, porque cuando yo llegue allá, usted y yo queremos entrar. ¿Me entienden esto? Así que no me toca creer, no me toca pensar, ni me toca sentir. Me toca decirte la verdad y decirme la verdad. ¿Hay alguien ahí? Uy, Cristo, no me había fijado en la hora, disculpe. ¿Qué pasó después? Satanás fue puesto en evidencia como mentiroso. ¿Por qué? ¿Quién cree usted que le inyectó a Ananías y Zafira ese concepto de que podían mentir? ¿Qué le dijo Pedro? Le mentiste a Dios. ¿Quién engañó a Ananías y Zafira para pensar que podían mentir? El diablo. Ahora, ¿quién se dejó seducir? Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó? Pues se murieron. Porque Dios toma muy en serio la hipocresía, la de ellos y la de cualquiera en su reino, y la usó como una poderosa lección para todos nosotros que vemos el ejemplo. Amado, ¿usted qué cree que pasó después de que se murió Ananías y Zafira? Dice la Biblia que todo el mundo entró en temor, los de la iglesia y los que oyeron. Amados, ¿qué creen ustedes que a mí me pasa cuando yo veo a gente que caen horriblemente? ¿A usted no le pasa? Cuando usted viene y ve a alguien que se fue al mundo y que empieza a pecar, ¿a usted no le entra cierto susto de llegar y decir, yo no quiero perder lo que Dios me ha dado? A mí me entra un pánico total. Amén. ¿Usted qué cree que siento yo cuando yo veo a algún hombre, una mujer de Dios que lo pierde todo por no medir el costo? A mí me entra un pánico. Y yo estoy oyendo el caso y yo aquí adentro, aquí en la mente estoy diciéndole, Dios, te pido que tengas misericordia de mí cada día de mi vida. Y aunque suene dramático y feo, le digo, Señor, y si no va a pasar porque yo voy a meter los escarpines y después no me voy a levantar, por favor, llévame antes. ¿Para qué quiero la vida? El Señor dijo, ¿para qué quieres tener el cuerpito entero y enterito irte al infierno? Mejor sácate el ojo, córtate la mano, pero entra, aunque sea en pedazos, pero entra en la gloria. ¿Me entienden esto? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amado, yo sé que este no es el mensaje que despierta menes, pero es el mensaje que pone a alguien a las puertas del cielo. Amén. 3, voy rapidísimo. La sombra que abre el reino. Dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oiga esto, ahora no solo sobre los que estaban en Jerusalén descendía el Espíritu, sino también sobre quienes creían en Samaria. Pedro empezaba a utilizar las llaves del reino que le habían sido entregadas por el maestro y a entender para qué servían. Primero le abría la puerta a los samaritanos, que eran detestados por los judíos, pero luego vendría el mayor de los retos, seguía Cornelio, y con él le abriría la puerta del reino a los gentiles. ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué? Escucha, es un ángel el que se le presenta a Cornelio. Es un ángel. Yo digo, amados, ¿qué era más fácil?
Ya que había un ángel ahí, ¿no era más lógico que el ángel le predicara a Cornelio? A ver, amados, si aquí se para un ángel, ya, creemos todos. Amén. O sea, ese ángel solo tiene que decirnos, crean en el Señor, y creemos todos. Se nos disipa toda duda, es un ángel. Pero el ángel solo llega y le dice, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido a Dios para memoria. Así que pronto se te manda el mensajero correcto, y se va el ángel. Escúcheme esto, porque el poder del evangelio, esa sombra que cubre para salvación, no camina sobre ángeles, camina sobre hombres que fueron y mujeres que fueron cincelados y cinceladas por Dios para cargar esa gloria. ¿Me entiende esto? ¿Por qué Dios no pone ángeles a predicar ahorita? Porque para eso estamos tú y yo. Porque para eso nos toca a nosotros. Señor, manda un ángel. No quiere mandar un ángel, quiere mandarte a ti, un hombre y una mujer de carne y hueso, pero que se vea el milagro de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el plan de Dios para nosotros. Pero, mire, amados, en la Biblia hay tantas cositas que parecen insignificantes, pero no lo son. Ahí está un ángel parado en la casa de Cornelio, amados. No había mejor momento para que Cornelio creyera. Amén. O sea, amados, aquí se nos apagan las luces y del altar salió un aullido. ¿Quién queda? Creemos todos. Después nos venimos los intercesores a hacerle una limpia. Aleluya. ¿Ah? O sea, amados, es un ángel. La gloria de Dios que representa un ángel o que tiene un ángel. Cornelio estaba listo para arrodillarse y creer, pero el ángel no le predica porque no le toca a ellos. Los únicos que tienen la sombra, las únicas que tienen la sombra para predicar este evangelio con efectividad somos nosotros, los hombres y mujeres que hemos dejado que Dios forme su presencia en nosotros, de manera que su sombra se pueda ver en nosotros también. Amén. Y tal vez aquí voy terminando. Esta es la última parte. Su sombra en la mía. Porque ya no es mi sombra nada más. Es su sombra. Oiga esto. Santiago 3:12 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y en Mateo 12:13-35 el Señor Jesús dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por su fruto se conoce el árbol. Y empieza a hablarle a aquella generación y le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Escuche esto. Ahí le pongo, permítame una verdad más. Entonces Pedro caminaba afectando con su sombra a todos los que se acercaban. Su toque podía ser sanador, podía ser de reprensión o podía ser de salvación, pero nadie quedaba igual después de haber estado al lado de Pedro. Amados y amadas en el Señor, debemos ser capaces de entender nuestro efecto sobre la gente. Que nuestro ejemplo sobre la gente será perdurable por la eternidad. Mucho tiempo después de que nos marchemos a la patria celestial, para bien o para mal, nuestra influencia continuará. Lo que decimos, como lo decimos y como vivimos tendrá un impacto, pero sobre todo, cómo vivimos. Es por esto que necesitamos vivir bajo la sombra de Cristo Jesús, bajo sus palabras y bajo su vida. Otra verdad espiritual: solo quienes viven verdaderamente en la luz del Señor proyectarán esa sombra positiva, efectiva y eterna. Quienes andan en tinieblas darán una sombra que proyecta todo lo contrario. Quienes están al lado de estas personas no serán afectadas para ser mejores. Mis hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Todos tenemos algo que ofrecer e irremediablemente lo daremos. Pero no todos darán sanidad, corrección y vida eterna. Solo quienes
hablan conforme a la voluntad del Hijo y de su palabra, tendrán la sombra correcta para los demás. Su sombra tiene que estar en la mía. Porque lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo damos, lo que usted y yo ofrecemos, marca la vida de alguien para siempre. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Oyó esto? Lo que usted y yo le demos a alguien marca su vida para siempre. Amén. Y yo puedo para siempre estar marcando a aquella persona para salvación, para mejorar, para encontrar en Dios lo que anda buscando. O puedo marcar su vida para siempre para que se condene y no se conecte con el propósito de Dios. Esto, amados, es un peso muy grande. Esto es una responsabilidad de iglesia muy grande. ¿Hay alguien ahí? Cuando la Biblia dice que a nosotros nos fue dado administrar los misterios del reino. Cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo, amado, qué cosa más terrible es ir a una embajada donde no te tratan bien. Yo no sé si alguien aquí habrá tenido que ir a sacar visa a alguna embajada. A mí me ha tocado. Y qué cosa más fea cuando uno llega y esos funcionarios no están a la altura. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Tenemos que estar a la altura porque nuestra sombra marca para vida. Porque nuestra sombra debe marcar para salvación. Porque nuestra sombra debe marcar para vida eterna. Nuestra sombra debe marcar para libertad. ¿Me entienden esto? Amados, a veces nos vamos mucho por las ramas con mucha cosa. Esto es blanco y negro. Esto es blanco y negro. Da lo que tienes que dar. Demos lo que tenemos que dar. Amén. La gente quiere que se le acomoden las cosas. ¿Cuánto deseara yo poder llegar a algún lado y que las cosas se acomoden a mi manera? Andábamos buscando algo ahí en México y andaba con un mexicano, porque cuando es un mexicano y habla como mexicano, se entienden mejor. Cuando uno está en otro país y no habla como el del país, te cobran 3 veces más. Así que el mexicano llegaba y le decía, es lo menos. Yo estaba esperando que le dijeran, no sé, algo menos. Y el tipo ya está en oferta. No te la puedo bajar más. Y yo decía, pensaba, porque no se puede decir en México porque es una mala palabra, aquí no, pero yo pensaba, qué madre. Porque yo siempre quiero que las cosas se acomoden a mí. Pero en este reino, según la palabra de Dios, esto es blanco y negro. O te acomodas a Dios, o lo siento mucho, porque Dios no se acomoda a nadie. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Y yo no puedo andar por la vida acomodándole las cosas a la gente, porque quisiera hacerlo muchas veces. Pero tengo el compromiso con Dios de llevar la mayor cantidad de almas al cielo. Y ojo, tengo un mayor compromiso conmigo mismo de que cuando yo llegue allá me dejan a mí entrar porque fui un siervo fiel. Yo no quiero ser alguien que llegue allá y Dios me diga, no te conocí, eres un siervo infiel, hiciste con lo mío lo que te dio la gana. No puedo. Amén. Chiquilla más bonita. Amén. ¿Hay alguien ahí? Así que, amados, seamos cuidadosos. Ya hemos pasado por muchos procesos en Dios como para echar a perder los procesos justo cuando vamos a empezar a ver su gloria. Amén. Sabe, déjeme decirle algo para terminar. Póngase de pie. Mientras José se acerca con el piano, yo quiero decirle algo. Porque yo sé que aquí, yo sé que en una congregación y yo sé que en la iglesia del Señor mucha gente está contenta con venir a la iglesia, con reunirse de vez en cuando, pero yo sé que hay gente que anhela servirle a Dios. Amén. Así que quien anhela servirle a Dios y pasar a otra instancia, escúcheme bien. Una de las últimas pruebas que Dios va a poner en alguien que quiere servirle al Señor, que el diablo va a poner en alguien que quiere servirle a Dios, es un tema de fidelidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir
por respetar lo que dice la palabra. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Para mí eso es un examen que lo define todo. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Justo antes de que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y que volviera en el poder del Espíritu Santo, el diablo lo llevó al desierto y le ofreció todo lo que le podían ofrecer a alguien. ¿Qué le ofreció? Le ofreció riqueza y fama. ¿Qué le ofreció? Le ofreció que se saciara su necesidad y que no se preocupara de nada más. ¿Qué le ofreció? Le ofreció todo lo que un ser humano puede creer necesitar. Amado y amada del Señor, hay un precio alto por pagar para que su sombra esté en mi sombra. Yo siempre he dicho que cuando estos hombres y estas mujeres ponen la mano, no la están poniendo ellos, la está poniendo el Señor. Hace muchos años me pasó una experiencia. Entro a ministrar a alguien, estaba endemoniaditico. Ya estaba bien manifestada la persona. Nos llaman en aquella congregación o aquella iglesia donde nos convertimos, habían cuartos para ministrar liberación. Así que entramos al cuartito, aquella persona estaba tendida en una cama, pegando gritos, moviéndose horrible. Pero cuando entramos, aquella persona, oiga amados, pero de veras que como de película, no fue ni que se incorporó, no, estaba acostada la persona y así con el cuerpo firme se levantó y se pegó contra la pared viendo, no viéndonos a nosotros sino a la pared. Habíamos entrado 2 personas y el demonio gritaba: ¿por qué has venido a atormentarme, Jesús, hijo de David? ¿Qué entendí? Que el demonio no nos estaba viendo a nosotros, estaba viendo a Cristo. Para que su manto, para que su sombra esté en nuestra sombra, tendremos que pasar por temas de fidelidad. Y yo no sé usted, yo quiero su sombra en mi sombra. Vamos, incline su rostro un instante, ya nos vamos a ir. Pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, hoy, Señor, revisamos nuestra vida. Como dijiste tú, Señor, que el buen hombre, la buena mujer, del buen tesoro de su corazón saca. Así que hoy, Señor, hoy abrimos el cofre de nuestro corazón y pretendemos revisar todo lo que está guardado allí. Señor, permítenos ver espiritualmente todo lo que se ha atesorado en nuestro corazón. Y ayúdanos a revisar y ayúdanos a sacar todo lo que no has puesto tú. Como dice aquel verso: toda planta que no plantó mi Padre que está en los cielos, hoy sea desarraigada de nuestro corazón.